Había una mañana en la que el frío de enero entraba por las ventanas del edificio más lujoso de Madrid como si quisiera recordarle al mundo que el dinero no calienta el alma. Elena llegó a las 5:30 de la madrugada, como siempre, antes de que los ascensores comenzaran a llenarse de trajes costosos y perfumes importados, antes de que las secretarias enchufaran sus computadoras, antes de que el mundo de los ricos despertara, ella ya estaba ahí. Con su uniforme azul desgastado, su carrito de limpieza con una rueda que chirriaba, y sus manos que contaban una historia que ninguna palabra podría explicar mejor. Manos agrietadas, manos que habían lavado pisos, ventanas, baños, escaleras. Manos que por la noche, cuando llegaba a casa, sostenían la carita dormida de su hijo de 8 años, Mateo, y rezaban en silencio para que él nunca tuviera que saber lo que era el cansancio de verdad. Elena tenía 42 años, pero sus ojos cargaban el peso de 70. No era una queja, era simplemente la verdad. Llevaba 11 años limpiando el edificio Velázquez Tower, el rascacielos de cristal y acero que albergaba la sede central de Grupo Romero, el conglomerado empresarial más poderoso de España. 11 años pasando el trapeador por los mismos mármoles blancos, puliendo los mismos espejos de los baños ejecutivos, vaciando los mismos cestos de basura llenos de documentos triturados y tazas de café a medio terminar. En 11 años, nadie le había preguntado su nombre. Bueno, casi nadie. Esa mañana particular, Elena empujaba su carrito por el pasillo del piso 42, el piso de los directivos, cuando escuchó algo que no debería haber escuchado. Una voz, grave, tensa, cortada por el agotamiento. Esto no puede seguir así, Daniel. Si firmo esos documentos mañana, 500 familias pierden su trabajo antes de Navidad. ¿Eso es lo que quieres que haga? Elena se detuvo. No por curiosidad, sino porque la puerta de la oficina del señor Alejandro Romero, el CEO de todo el grupo empresarial, estaba entreabierta, y su carrito había chirriado justo en el momento equivocado. O en el momento más correcto de su vida. Dependiendo de cómo se mire. Escuchó otra voz, más fría, calculadora. Alejandro, los números no mienten. La planta de Sevilla lleva 3 años en pérdidas. Cerrarla es la única salida inteligente. ¿O prefieres hundir toda la empresa por sentimentalismo? Silencio. Un silencio tan pesado que Elena casi podía sentirlo en el pecho. Luego, el sonido de algo golpeando el escritorio. Un puño, quizás, o un vaso. Y después, pasos acercándose a la puerta. Elena comenzó a mover el carrito rápidamente, mirando al suelo, fingiendo que no había oído nada. Pero era tarde. La puerta se abrió de par en par. Y allí estaba él, Alejandro Romero, 51 años. El hombre cuya foto aparecía en la portada de las revistas de negocios. El hombre del que todo Madrid hablaba. El hombre que, según los periódicos, tenía todo lo que cualquier ser humano podría desear. Pero esa mañana, ese hombre tenía los ojos rojos. No de rabia, de algo mucho más humano que eso. Los miró a los dos, a Elena y a Daniel, su director financiero, que había salido detrás de él. Daniel apenas miró a Elena. La gente como Daniel nunca miraba a la gente como Elena. Para él, ella era parte del mobiliario, parte del edificio, como las plantas artificiales del pasillo o las alfombras grises de las salas de reuniones. Pero Alejandro sí la miró, y Elena, sin saber por qué, no bajó los ojos. «Buenos días», dijo él, con una voz que sonaba como alguien que no había dormido en días. «Buenos días, señor», respondió ella, y siguió empujando su carrito. No pensó más en eso, o eso se dijo a sí misma. Esa tarde, cuando terminó su turno y recogió su bolso del pequeño cuarto de limpieza en el sótano, Elena encontró un sobre debajo de su casillero. Sin nombre,
sin remitente. Solo un sobre blanco y dentro, un papel doblado en 4. Lo abrió. Era el contrato de cierre de la planta de Sevilla. 147 páginas de lenguaje legal que, resumidas, significaban una sola cosa: 500 personas se quedarían sin trabajo. 500 familias. Antes de las fiestas de Navidad. Elena no entendía de finanzas. No había ido a la universidad. No sabía que era un activo corriente ni un pasivo diferido. Pero sabía leer. Y en la página 43, entre párrafos llenos de términos que no comprendía del todo, encontró algo que sí entendía perfectamente. Una cláusula, enterrada entre otras cláusulas, escrita en letra pequeña, del tamaño que se usa cuando no se quiere que alguien la encuentre. Elena la leyó 3 veces. Luego sacó su teléfono viejo, el de pantalla rajada que Mateo le había pedido que cambiara y que ella no había cambiado porque ese dinero era mejor guardarlo para los libros del colegio, y buscó en internet el término que no entendía. Y entonces sí lo entendió. Todo. Esa noche, acostada en la cama pequeña de su apartamento en Vallecas, con Mateo dormido en el cuarto de al lado y el sonido del televisor del vecino filtrándose por las paredes delgadas, Elena no durmió. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en muchos años, sintió que algo dependía de ella, que algo importante, algo real, estaba en sus manos. Esas manos agrietadas que nadie miraba. A la mañana siguiente, Elena llegó más temprano que de costumbre. Las 4:45. El edificio estaba completamente vacío. Solo ella y el vigilante de seguridad de turno, un hombre mayor llamado Aurelio que siempre le guardaba un café en un termo cuando hacía frío. «Hoy estás muy temprana, Elena», le dijo Aurelio, entregándole el café. «Tengo cosas que hacer», respondió ella. Aurelio la miró con esa mirada de los hombres buenos que no hacen preguntas cuando no deben hacerlas, y asintió. Elena subió al piso 42. Limpió cada rincón con más cuidado que nunca. Los espejos, las ventanas, el suelo. Todo brillaba cuando terminó. Y luego se sentó en el pasillo, en el suelo, apoyada contra la pared, con el sobre blanco en la mano. Y esperó. A las 7:20, el ascensor se abrió. Alejandro Romero salió con un café en la mano, el mismo traje oscuro de siempre, y la misma expresión de alguien que carga el mundo en los hombros. Se detuvo al verla. Elena se puso de pie. «Señor Romero», dijo ella, y su voz no temblaba, aunque por dentro sentía que el corazón se le iba a salir del pecho. «Necesito hablarle de algo». Él la miró. La reconoció. La mujer del carrito. La mujer que no había bajado los ojos el día anterior. «Ahora no es buen momento», dijo él, con amabilidad pero con distancia. La distancia educada que se usa con la gente que no pertenece a tu mundo. «Lo sé», dijo Elena. «Pero esto no puede esperar hasta mañana». Y le extendió el sobre. Alejandro lo miró. Lo tomó. Lo abrió. Y cuando vio lo que había dentro, su expresión cambió. «¿De dónde sacaste esto?» «Lo encontré debajo de mi casillero. No lo puse yo ahí». «¿Lo leíste?» «Sí». Una pausa. «¿Y?» Elena respiró hondo. Página 43. Cláusula 16, apartado B. La cláusula de retención de activos diferidos. «Señor Romero, si usted firma ese contrato mañana, no solo cierra la planta de Sevilla. Le está cediendo los derechos de todos los activos industriales del sur a una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán hace 4 meses. Usted no está salvando la empresa. Le están robando la empresa. A usted. Y de paso, dejan sin trabajo a 500 personas para que nadie pregunte demasiado mientras se llevan lo que es suyo». Silencio. Un silencio diferente al de la víspera. Alejandro Romero miró el sobre. Miró a Elena. Volvió a mirar el sobre.
¿Cómo sabes tú lo que significa esa cláusula?, preguntó él, y en su voz no había condescendencia. Había algo que Elena tardó un segundo en identificar. Asombro genuino. Porque la busqué, dijo ella, simplemente. Tengo un teléfono con internet y unas cuantas horas de sueño que perder. Y porque cuando uno ha trabajado 11 años en este edificio, aprende a reconocer cuando algo huele mal. Otro silencio. Más largo. Alejandro Romero miró a esta mujer de uniforme azul desgastado, con las manos agrietadas y los ojos que cargaban el peso de 70 años, y algo en su interior se movió. No como se mueve el dinero, no como se mueve el poder, como se mueve algo que uno creía dormido. Entra, dijo él, señalando su oficina. El despacho de Alejandro Romero era exactamente lo que uno esperaría del hombre más rico de España. Ventanales del suelo al techo con vistas al skyline de Madrid. Muebles de madera oscura que costaban más que el apartamento de Elena. Cuadros en las paredes cuyo precio ella prefería no imaginar. Pero lo que Elena notó, lo que realmente notó, no fue nada de eso. Fue la foto en el escritorio. Una foto pequeña, en un marco sencillo que desentonaba con todo lo demás en esa oficina. Dos personas. Un hombre joven, mucho más joven que el Alejandro de ahora, y una mujer que reía con los ojos cerrados, con el pelo suelto al viento, en algún lugar que parecía tener mar de fondo. Elena apartó la mirada antes de que él se diera cuenta de que la había visto. Alejandro se sentó al otro lado del escritorio y extendió el contrato frente a él. Leyó la cláusula que Elena le había señalado. Leyó lo que había alrededor. Pasó páginas con rapidez creciente, y Elena vio cómo su mandíbula se tensaba, cómo sus nudillos se ponían blancos sobre el papel. Daniel, dijo él, en voz baja, casi para sí mismo. Elena no dijo nada. No era su momento para hablar. Alejandro levantó el teléfono de su escritorio y marcó un número. Cancela la reunión de mañana, dijo cuando contestaron. Todas las reuniones de mañana. Y dile al equipo legal que quiero a alguien en mi despacho en 20 minutos. No, ahora mismo. Sí, despiértalos si hace falta. Colgó. Miró a Elena. Había algo diferente en su mirada ahora. No era la mirada educada y distante del pasillo. Era algo más directo, más real. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Elena, dijo ella. Elena Vidal. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, Elena? 11 años. Una sombra cruzó el rostro de él. Algo parecido a la vergüenza, aunque en los hombres como Alejandro Romero la vergüenza era un huésped tan poco frecuente que casi no se reconocía. 11 años, repitió él, en voz baja. 11 años, confirmó ella, sin acusación en la voz. Solo los hechos. Alejandro asintió despacio. Puedes irte ya, Elena. Gracias. Ella se puso de pie. Tomó su carrito que había dejado en la puerta. Elena, la llamó él cuando ella ya estaba en el umbral. Ella se volvió. ¿Por qué me lo dijiste? Podrías haberte quedado callada. Nadie habría sabido que viste ese documento. Elena pensó en la respuesta un momento. Pensó en Mateo. Pensó en las 500 familias que no conocía pero que de alguna manera sentía cercanas, porque era el tipo de vida que ella conocía. La vida de la gente que se levanta antes del amanecer y vuelve después del anochecer y aún así apenas llega a fin de mes. Porque hay gente que va a perder su trabajo, dijo ella. Y eso no está bien. Aunque a mí no me afecte. Y se fue. Los días que siguieron fueron extraños. Elena continuó su rutina. Llegaba a las 5:30. Limpiaba los pasillos. Vaciaba los cestos. Pulía los espejos. Nadie le dijo nada diferente. Nadie le agradeció nada. La vida en el edificio Velázquez Tower continuó como siempre. Pero algo había cambiado. Ella lo sentía,
aunque no podía explicar exactamente qué era. 3 días después de su conversación con Alejandro Romero, las noticias del mundo empresarial explotaron con una historia que ocupó todas las portadas. El director financiero de Grupo Romero, Daniel Ortega, había sido detenido por las autoridades. Una investigación interna había revelado un esquema de fraude elaborado durante meses, diseñado para vaciar los activos del sur de la empresa a través de una serie de empresas ficticias registradas en paraísos fiscales. La planta de Sevilla no cerraría. 500 familias conservarían su trabajo. Elena lo leyó en su teléfono de pantalla rajada, sentada en el metro de camino a casa, con Mateo apoyado en su hombro medio dormido después del colegio. No dijo nada. No había nada que decir. Mateo levantó la cabeza y miró la pantalla del teléfono de su madre. «Mamá, ¿estás llorando?» «No», dijo ella, aunque sí lo estaba. «Un poco. Solo un poco. Es el frío. El metro tiene mucho frío hoy». Mateo la miró con esa mirada de los niños que saben perfectamente cuando los adultos están mintiendo pero que deciden no decir nada, y volvió a apoyar la cabeza en su hombro. «Está bien, mamá», dijo él, con una voz que sonaba más vieja de lo que le correspondía. Y Elena cerró los ojos y pensó que si en su vida había hecho algo bien, era este niño. Este niño que con 8 años ya sabía cuando alguien necesitaba que le dijeran que todo estaba bien. Una semana después, cuando Elena llegó al edificio a las 5:30 de la mañana, Aurelio el vigilante la esperaba con su café habitual y algo más. «Te dejaron esto», dijo, entregándole un sobre. Elena lo miró. Era diferente al anterior. Más grueso, con su nombre escrito a mano en la parte delantera. Elena Vidal. 2 palabras. Su nombre. Por primera vez en 11 años, alguien en ese edificio había escrito su nombre. Abrió el sobre en el cuarto de limpieza, sola, antes de empezar su turno. Dentro había una carta, y algo más que la carta, que Elena vio pero no leyó todavía, porque la carta la paralizó desde las primeras líneas. «Estimada Elena, hay personas que pasan por tu vida sin que te des cuenta de lo que significan hasta que ya se han ido. Y hay personas que aparecen de la manera más inesperada y te recuerdan que el mundo todavía tiene algo bueno. Usted me salvó la empresa, pero más que eso, me salvó de cometer el error más grave de mi vida. Y me lo hizo entender con una sencillez y una honestidad que hace mucho tiempo no encontraba en nadie a mi alrededor. Le debo una conversación. Si acepta, me gustaría tenerla. Alejandro Romero». Elena leyó la carta 2 veces. Luego miró lo que había dentro del sobre junto a la carta. Era una tarjeta de visita. No la tarjeta de visita formal, corporativa, con el logo de Grupo Romero. Era una tarjeta simple, blanca, con un número de teléfono escrito a mano. Solo el número. Nada más. Elena la sostuvo entre sus dedos agrietados durante un largo momento. Y entonces, despacio, la guardó en el bolsillo de su uniforme azul. Se puso los guantes de trabajo y salió a limpiar los pasillos del piso 42, como hacía cada mañana desde hacía 11 años. Pero esa mañana, algo en ella se sentía diferente. No más ligera, no más pesada, solo diferente. Como alguien que lleva mucho tiempo caminando en la oscuridad y de repente, sin esperarlo, sin buscarlo, encuentra que hay una pequeña luz al final del pasillo. No una promesa, no una certeza, solo una luz. Y a veces, en la vida de una persona que ha aprendido a esperar poco, una pequeña luz es más que suficiente para seguir caminando. Esa noche, Elena llegó a casa y encontró a Mateo en la mesa de la cocina, con los libros del colegio abiertos y la lengua asomando entre los dientes mientras intentaba resolver un problema de matemáticas que claramente lo tenía derrotado. «Mamá, ¿me ayudas?», preguntó él sin levantar la vista. «Dame un minuto», dijo ella.
Se cambió de ropa. Se lavó las manos. Calentó la cena que había dejado preparada por la mañana antes de irse. Y luego se sentó al lado de su hijo y miró el problema de matemáticas. Lo resolvió en 30 segundos. Mateo la miró con los ojos muy abiertos. ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Elena sonrió. Una sonrisa real. De esas que no había tenido en mucho tiempo. Porque a veces los problemas más difíciles tienen soluciones muy sencillas, dijo ella. Solo hay que saber dónde mirar. Mateo no entendió del todo, pero asintió como si lo entendiera perfectamente. Y Elena, por primera vez en mucho tiempo, durmió esa noche sin que el peso del mundo se le sentara en el pecho. Solo por esa noche. Pero a veces, una noche es suficiente. Pasaron 4 días. 4 días en los que Elena llevó esa tarjeta en el bolsillo de su uniforme sin marcar el número. 4 días en los que cada mañana la sacaba, la miraba y la volvía a guardar. 4 días en los que se dijo a sí misma que no tenía sentido. Que la gente como Alejandro Romero no llama a la gente como Elena Vidal para tener una conversación real. Que era un gesto de cortesía. Un agradecimiento formal de un hombre acostumbrado a resolver todo con dinero y buenos modales. Que no significaba nada. Pero la tarjeta seguía ahí, en el bolsillo izquierdo, cerca del corazón, como si supiera exactamente dónde tenía que estar para que Elena no pudiera ignorarla del todo. El 5.º día, un martes por la tarde, Mateo llegó del colegio con una nota de la profesora. Elena la leyó de pie, con el abrigo todavía puesto, con las bolsas de la compra en el suelo a sus pies. La nota decía que Mateo era, sin lugar a dudas, el alumno más brillante de su clase, que resolvía problemas de matemáticas que correspondían a niños 3 años mayores que él, que escribía redacciones que la profesora había tenido que leer 2 veces porque no podía creer que vinieran de un niño de 8 años. Pero también decía algo más. Decía que Mateo necesitaba una evaluación especializada, que había un programa en Madrid para niños con altas capacidades, que podría cambiarle la vida, y que costaba dinero que Elena no tenía. Esa noche, después de que Mateo se durmió, Elena se sentó en la cocina con la nota de la profesora encima de la mesa y la tarjeta de Alejandro Romero al lado, y los miró durante un largo rato. No llamó. No era por eso que iba a llamar. Si llamaba, sería porque era lo correcto. No porque necesitara algo. Eso se lo dijo muy claramente. Y luego apagó la luz y se fue a dormir. El miércoles por la mañana, Elena llegó al edificio a su hora habitual y encontró algo diferente. El piso 42 estaba cerrado. Una cinta amarilla cruzaba el acceso al ascensor ejecutivo. 2 hombres de traje que Elena no reconocía hablaban en voz baja junto a la recepción del lobby. Aurelio, el vigilante, tenía una expresión que Elena había aprendido a leer en 11 años. Algo había pasado. ¿Qué ocurrió?, le preguntó en voz baja, mientras él le entregaba el café del termo. Anoche entraron, dijo Aurelio, en el mismo tono. Alguien accedió al despacho del señor Romero. No robaron nada visible, pero los de seguridad dicen que alguien estuvo buscando algo en sus archivos. Elena sintió un frío que no era del enero madrileño. ¿Está bien él? No estaba aquí, pero esta mañana llegó temprano. Está arriba ahora mismo con los de seguridad. Elena asintió, tomó su carrito y subió por el ascensor de servicio, el que usaba ella, el que nadie más usaba porque daba al pasillo trasero donde estaban los cuartos de material de limpieza. Cuando salió al pasillo del 42, lo primero que vio fue a Alejandro Romero de espaldas, mirando por el ventanal, con el teléfono en la mano pero sin hablar por él. Solo mirando Madrid desde las alturas, como alguien que busca respuestas en los tejados de una ciudad que no las tiene. Elena se detuvo. Él se giró. Y esta vez no hubo distancia educada en su mirada. No hubo la separación invisible que existe entre los mundos.
Había algo más urgente que eso. Elena, dijo él. Buenos días, señor Romero. ¿Tienes un momento? Ella lo miró. Miró el pasillo. Los hombres de traje estaban en el otro extremo. Tengo que limpiar el pasillo B antes de las 8. 5 minutos, dijo él. Y luego, con una voz que sonaba como algo que no estaba acostumbrado a decir, por favor. Entraron a su despacho. Esta vez Elena sí miró más. Quizás porque la luz de la mañana entraba diferente, o quizás porque ya no estaba tan ocupada controlando sus propios nervios. Vio los libros en la estantería, cientos de ellos, algunos con el lomo roto de tanto uso. Vio los papeles en el escritorio, no ordenados en pilas perfectas como uno esperaría, sino dispersos, con notas escritas a mano en los márgenes, con círculos y flechas y palabras subrayadas 2 y 3 veces. Vio a un hombre que trabajaba de verdad, no a un hombre que firmaba papeles mientras otros trabajaban. Y vio de nuevo la foto en el marco sencillo. Esta vez Alejandro la vio mirándola. Mi mujer, dijo él, con una naturalidad que dolía un poco. Murió hace 6 años. Lo siento, dijo Elena. Era la única persona que me decía la verdad sin miedo, dijo él. Y luego se detuvo, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Se sentó al escritorio. Elena se quedó de pie. Él señaló la silla frente a él y ella, después de un segundo de duda, se sentó. Anoche alguien entró aquí, dijo él, directo al asunto. Creemos que es alguien relacionado con Daniel Ortega. Alguien que sabe que hay una investigación abierta y que está buscando evidencia que pueda comprometerse antes de que llegue a los juzgados. Elena escuchó sin interrumpir. Lo que no sabemos, continuó él, es cómo supieron que la investigación empezó a partir de ese contrato. Ese contrato que nadie debería haber visto fuera de este despacho. Silencio. ¿Me estás preguntando si lo comenté con alguien? Dijo Elena. No, respondió él, y lo dijo de una manera que Elena le creyó completamente. Te estoy diciendo que hay alguien más en este edificio que está jugando en el equipo equivocado. Y que esa persona sabe que tú me trajiste ese documento. Elena sintió el frío de nuevo. Esta vez más profundo. ¿Estoy en peligro? Alejandro no respondió de inmediato, y eso era ya una respuesta. Quiero ponerte un coche, dijo él, para que vayas y vengas del trabajo durante un tiempo. No. Él la miró, sorprendido. Elena. No, repitió ella, con calma. No voy a llegar a mi calle en un coche con chofer. Mis vecinos ya tienen suficiente con sus propios problemas. No necesito añadir rumores a los míos. Alejandro la observó durante un momento. Tienes mucho orgullo para alguien en tu situación. No lo dijo con crueldad, pero tampoco sin ella. Elena lo miró directamente. El orgullo es lo último que nos queda a los que no tenemos nada más, dijo ella. Y no lo cambio por un coche con chofer. Otro silencio. Pero este silencio era diferente. Era el silencio de un hombre que acaba de recibir una lección sin haberla pedido y que, contra todo pronóstico, decide escucharla. Perdona, dijo él. Y sonó genuino. No tiene importancia. Sí la tiene. Elena dejó pasar un momento. ¿Qué quiere que haga, señor Romero? Él entrelazó los dedos sobre el escritorio. Por ahora, nada diferente. Continúa tu rutina normal. Si ves algo, me lo dices directamente a mí. Solo a mí. Y, hizo una pausa, llámame. Usa el número de la tarjeta. Elena asintió. Se puso de pie. Elena. Ella se detuvo en el umbral, como la primera vez. ¿Tienes familia? ¿Alguien que pueda estar expuesto? Elena pensó en Mateo, en sus libros del colegio, en su lengua asomando entre los dientes mientras resolvía matemáticas. Tengo un hijo, dijo ella. ¿Edad? 8 años.
Algo cruzó el rostro de Alejandro que Elena no supo interpretar del todo. Una sombra rápida. Un dolor viejo. De acuerdo, dijo él, en voz más baja. Gracias, Elena. Ella salió al pasillo. Y por primera vez en 11 años, sintió que el edificio Velázquez Tower la miraba de otra manera. Esa tarde, al salir del trabajo, Elena marcó el número. Sonó 2 veces. ¿Elena? Contestó él al segundo tono, como si hubiera estado esperando. Quería decirle, dijo ella, sin preámbulo, que esta mañana, cuando llegué, vi a uno de los hombres de seguridad del edificio hablar por teléfono en el aparcamiento subterráneo. Lleva 3 días haciendo lo mismo, a la misma hora. Sale 5 minutos, llama a alguien, vuelve. No sé si significa algo. Silencio breve. ¿Cómo se llama? No sé su nombre, pero tiene una cicatriz en la ceja derecha y usa un reloj plateado que parece caro para el sueldo que tiene. Una pausa más larga. ¿Lo notaste tú sola? Llevo 11 años limpiando ese edificio, dijo ella. Sé quién pertenece dónde. Y sé cuando algo no encaja. Otro silencio. Esta vez Elena casi podía escuchar al otro lado el sonido de alguien recalibrando todo lo que creía saber. Elena, dijo él finalmente. ¿Sí? ¿Has pensado alguna vez en hacer otra cosa? Ella no esperaba esa pregunta. Cada día de mi vida, respondió, antes de poder evitarlo. Y colgó. Las semanas que siguieron tejieron algo que ninguno de los dos habría sabido nombrar con precisión. No era amistad, exactamente. No era la relación entre un jefe y una empleada. Tampoco. Era algo en el medio, algo sin categoría, como esas cosas de la vida que no caben en ninguna caja y que por eso mismo son las que más importan. Alejandro había tomado la costumbre de llegar más temprano los martes y los jueves, que eran los días en que Elena limpiaba el pasillo principal del 42 antes de las 7. Al principio era coincidencia, o eso pretendía serlo. Luego dejó de pretender. Le traía café. No se lo pedía a su asistente. Lo traía él. 2 vasos del pequeño café italiano que había en la planta baja del edificio, el que abría antes que todos los demás. Un café con leche para ella, que había aprendido que era lo que pedía cuando tenía opción de pedir. Un solo para él. Se sentaban en el pasillo, ella con su carrito a un lado, él con su maletín al otro, y hablaban. No de negocios, generalmente, o no solo de negocios. Él le hablaba de los problemas de la empresa con una franqueza que Elena sospechaba que no usaba con nadie más en su vida. Ella le hablaba de Mateo, de los problemas del barrio, de las cosas pequeñas que componen la vida de la gente que no sale en las revistas. Un día, Alejandro le preguntó qué había estudiado. Hasta los 16 años, dijo ella. Luego mi padre enfermó y alguien tenía que trabajar. ¿Y si hubieras podido seguir? Elena lo pensó un momento. Derecho, dijo. Siempre me pareció que las leyes eran interesantes. Que todo dependía de saber exactamente qué decía cada palabra. Alejandro la miró de una manera que ella ya empezaba a reconocer. Esa mirada de alguien que está viendo algo que estaba ahí todo el tiempo y que por alguna razón no había podido ver antes. Por eso encontraste la cláusula, dijo él. Por eso la encontré, confirmó ella. Un jueves de febrero, Alejandro llegó al pasillo del 42 con los 2 cafés habituales y una expresión diferente. Más tensa. Más cargada. Elena lo vio antes de que él dijera nada. ¿Qué pasó? Él se sentó en el suelo, contra la pared, cosa que no había hecho antes. Alejandro Romero, CEO de Grupo Romero, sentado en el suelo marmolado de su propio edificio a las 6:30 de la mañana, con un café en la mano y el mundo en los ojos. Elena se sentó a su lado. La investigación encontró más cosas, dijo él. Daniel no actuaba solo. Hay 4 personas más.
2 de ellas llevan en la empresa más de 15 años. Gente en la que confiaba. Gente con la que fui a la boda de mis hijos. Pausa. Uno de ellos estuvo en el funeral de mi mujer. Elena no dijo nada. Sabía cuando las palabras sobran. Me pregunto, continuó él, en voz baja, mirando el café. ¿Cuántas veces uno mira a alguien a los ojos y no ve nada de lo que hay detrás? ¿Cuánto tiempo puedes conocer a una persona y no conocerla en absoluto? Toda la vida, dijo Elena. Él la miró. Y sin embargo, continuó ella, hay personas que llevan 5 minutos en tu vida y ves todo lo que son de inmediato. Sin esfuerzo. Como si siempre hubieran estado ahí. Alejandro sostuvo su mirada. Sí, dijo él, despacio. Como si siempre hubieran estado ahí. Un silencio diferente a todos los anteriores. Cálido. Incómodo de la manera buena. Del tipo de incomodidad que dice que algo está cambiando y que ninguno de los dos sabe todavía si está preparado para eso. Elena se puso de pie primero. Tengo que terminar el pasillo B, dijo. Claro, dijo él. Pero ninguno de los dos se movió durante exactamente 3 segundos más. 3 segundos que valieron por mucho. La segunda semana de febrero, el hombre de la cicatriz en la ceja desapareció del edificio. Elena se lo dijo a Alejandro esa misma mañana. Él ya lo sabía. El equipo de seguridad lo había identificado 2 días antes. Tenía vínculos con 2 de los implicados en el fraude. Había sido despedido. Gracias a ti, dijo Alejandro. Gracias a que llevo 11 años mirando, dijo ella. Esa tarde, al salir, Elena encontró un sobre diferente debajo de su casillero. No una carta esta vez. Documentos. Documentos de matrícula. Del programa para niños con altas capacidades que la profesora de Mateo había mencionado. Completamente pagados. No por el próximo mes. Por los próximos 3 años. Y una nota pequeña, escrita a mano, con la letra desigual de un hombre que claramente pasaba más tiempo escribiendo en teclados que en papel. Para Mateo. Porque los niños brillantes merecen que el mundo los vea. EAR. Elena tuvo que sentarse en el banco del vestuario durante 10 minutos antes de poder levantarse. No lloraba. O sí lloraba. Esa línea había dejado de ser clara. Cuando llegó a casa esa noche, Mateo estaba en la mesa con sus libros, como siempre. Elena se sentó frente a él y le contó lo del programa. Sin mentiras. Sin adornos. Solo la verdad. Mateo la escuchó con los ojos cada vez más grandes. ¿Y puedo ir?, preguntó. Puedes ir, dijo ella. Mateo se quedó en silencio un momento. Luego, ¿quién lo pagó? Elena dudó. Un hombre bueno, dijo finalmente. Mateo asintió, con esa seriedad de los niños que procesan el mundo mejor que muchos adultos. ¿Lo conocemos? Un poco, dijo Elena. Lo estamos conociendo. La última semana de febrero llegó con un frío diferente al de enero. Más húmedo. Con esa lluvia fina de Madrid que no empapa pero que cala hasta los huesos si uno camina demasiado tiempo bajo ella. Elena llegó al edificio un lunes con los zapatos mojados y el pelo pegado a las sienes y encontró a Alejandro esperándola en el lobby, lo cual no había ocurrido nunca. Aurelio miraba hacia otro lado con discreción. Buenos días, dijo Elena, sacudiéndose el agua del abrigo. Buenos días, dijo él. Tenía una expresión que Elena no le había visto antes. No era la tensión de los problemas de la empresa. No era el cansancio de los hombres que cargan demasiado. Era algo más parecido a la incertidumbre. A estar en el umbral de una puerta y no saber si cruzarla. Quería preguntarte algo, dijo él. Adelante. Esta noche hay una cena. No una cena de empresa. Una cena de las de verdad, en casa. Solo unas pocas personas. Gente que me importa. Y quería saber si vendrías. Elena lo miró.
Procesó lo que acababa de escuchar. A cenar a tu casa. Sí. Yo. Tú. Pausa. ¿Con Mateo? Preguntó ella. Una sombra de algo cruzó el rostro de él. Sorpresa, quizás. O ternura. O las dos cosas juntas. Con Mateo, confirmó él. Si quieres traerlo. Elena miró sus zapatos mojados. Miró el lobby de mármol. Miró a este hombre de 51 años que tenía todo lo que el mundo consideraba importante y que sin embargo estaba de pie en el lobby de su propio edificio a las 5:30 de la mañana invitando a cenar a la mujer que limpiaba sus pasillos. No tengo ropa adecuada para una cena así, dijo ella. No como excusa, solo como hecho. No me importa la ropa, dijo él. A mí sí, dijo ella. Él la miró, y luego, por primera vez desde que Elena lo conocía, Alejandro Romero sonrió de verdad. No la sonrisa de las fotos de las revistas. No la sonrisa educada de los pasillos. Una sonrisa real, con arrugas en las comisuras, con algo vivo dentro. Tienes razón, dijo él. Perdona. ¿El sábado entonces? Así tienes tiempo. Elena pensó en la nota en el marco sencillo. En el café con leche los martes y los jueves. En Mateo y sus libros. En las manos agrietadas que nadie miraba y que sin embargo habían cambiado el rumbo de 500 familias. El sábado, dijo ella, y tomó su carrito, y empezó a limpiar el pasillo del lunes. Pero esa mañana, por primera vez en 11 años, le pareció que el mármol blanco brillaba de una manera diferente. Como si la luz entrara desde un ángulo distinto. Como si el mundo hubiera movido algo, muy despacio, muy suavemente, hacia un lugar mejor. El sábado llegó con el cielo de Madrid de ese azul de invierno que parece pintado. Elena se paró frente al espejo pequeño de su baño, con Mateo asomado por detrás mirándola con los ojos brillantes, y pensó en todo lo que había pasado en los últimos 2 meses. En el sobre debajo del casillero. En la cláusula de la página 43. En el café con leche. En la nota con la letra desigual. En la sonrisa de verdad. Mamá, estás guapa, dijo Mateo. Elena lo miró por el espejo. Tú sí que estás guapo, dijo ella. Mateo se estiró la chaqueta con una seriedad que hizo que Elena tuviera que morderse el labio para no reírse. ¿Este señor es buena persona?, preguntó Mateo, con esa directness de los niños que va directo al centro de las cosas. Elena pensó en la respuesta. Creo que sí, dijo finalmente. Creo que está aprendiendo a hacerlo. Mateo asintió, satisfecho con esa respuesta. Entonces está bien, dijo, y tomó la mano de su madre. Y salieron juntos al sábado azul de Madrid. Sin saber, ninguno de los dos, que esa noche cambiaría todo. Absolutamente todo. La dirección que Alejandro le había enviado por mensaje llevaba a un barrio que Elena conocía de nombre pero que nunca había pisado. Uno de esos barrios de Madrid donde los árboles de las aceras son más altos que los edificios de Vallecas, donde los coches aparcados cuestan más que 10 años del sueldo de Elena, donde todo tiene ese silencio cuidado de los lugares que no necesitan demostrar nada porque todo ya está demostrado. Mateo miraba por la ventana del taxi con los ojos muy abiertos. ¿Aquí vive la gente de verdad?, preguntó. Sí, dijo Elena. ¿Y tienen perros? Supongo que sí. Yo quiero un perro, dijo Mateo, con la lógica impecable de los niños de 8 años que conectan cualquier cosa con lo que más desean en ese momento. Elena le apretó la mano. El taxi se detuvo frente a una casa. No un piso, una casa, con jardín, con una puerta de madera oscura y luz cálida filtrándose por las ventanas al exterior, del tipo de luz que dice que dentro hay gente y calor y algo que vale la pena. Elena pagó al taxista, tomó a Mateo de la mano, y se quedó parada en la acera durante exactamente 5 segundos. 5 segundos en los que pensó que podía irse, que podía inventar una excusa,
mandar un mensaje, decir que Mateo se había puesto malo, que ella no se encontraba bien, que lo sentía mucho pero esta noche no podía ser. 5 segundos en los que el miedo habló con mucha elocuencia. Y luego Mateo tiró de su mano. «Mamá, hace frío». Y Elena cruzó la calle. Alejandro abrió la puerta antes de que Elena pudiera llamar, como si hubiera estado escuchando los pasos en la acera. Llevaba una ropa que Elena no le había visto nunca. No el traje oscuro del edificio. No el traje de las portadas. Solo unos pantalones sencillos y un jersey gris que lo hacía parecer 10 años más joven y 10 veces más humano. Lo primero que hizo fue mirar a Mateo. Y Mateo lo miró a él. Esa clase de evaluación silenciosa que solo hacen los niños y los animales, que no entienden de títulos ni de cuentas bancarias pero que saben perfectamente, en cuestión de segundos, si una persona es de fiar. «Tú debes ser Mateo», dijo Alejandro. «Tú debes ser el señor bueno», respondió Mateo. Elena cerró los ojos un segundo. Pero Alejandro se rió. Una risa genuina, de las que salen sin permiso y sin protocolo, y se agachó un poco para quedar a la altura de Mateo. «Intento serlo», dijo. «¿Tú eres de los que dan la mano o de los que no dan la mano?» Mateo lo pensó con seriedad. «Depende de la persona». «Razonable», dijo Alejandro, y le extendió la mano. Mateo se la estrechó. Trato hecho. La casa por dentro era exactamente lo que Elena había imaginado y completamente diferente a lo que había imaginado al mismo tiempo. Si había cosas caras, eso era inevitable. Los muebles, los cuadros, los techos altos con molduras. Pero también había libros por todas partes, en estanterías que llegaban al techo y desbordaban sobre las mesas y las sillas. Había una cocina con olor a ajo y tomillo que llenaba todo el piso de planta baja. Había una fotografía enmarcada en el pasillo de entrada, grande, que Elena reconoció de inmediato. La misma mujer de la foto del escritorio. Aquí más joven todavía. En una cocina, con un delantal manchado de harina, con los brazos extendidos hacia la cámara como si quisiera abrazar a quien la estaba fotografiando. Elena la miró un momento. Se llamaba Carmen, dijo Alejandro, que había aparecido a su lado sin que ella lo escuchara llegar. Le encantaba cocinar. Decía que cocinar era la única forma honesta de decirle a alguien que te importaba. Era guapa, dijo Elena. Era mucho más que eso, dijo él. Y en su voz no había tristeza exactamente. Era algo más complejo. La manera en que se habla de las personas que ya no están cuando uno ha aprendido, con el tiempo y el esfuerzo, a cargar su ausencia sin que aplaste. Las otras personas de la cena eran 3. Rosario, una mujer de unos 60 años, con el pelo blanco recogido y los ojos más inteligentes que Elena había visto en mucho tiempo, que resultó ser la hermana mayor de Alejandro y que en los primeros 5 minutos le preguntó a Elena su opinión sobre 3 cosas diferentes con la actitud de alguien que genuinamente quiere saber la respuesta y no solo hacer conversación. Miguel, un hombre de la edad de Alejandro, arquitecto, amigo de la infancia, que hablaba con las manos y que a los 10 minutos de conocer a Mateo ya le estaba explicando cómo funcionaban los puentes colgantes con una servilleta y un bolígrafo. Y Lucía, la hija de Alejandro, 26 años, pelo oscuro, una expresión que al principio Elena leyó como frialdad y que tardó un poco más en entender que era otra cosa. Era evaluación. Lucía evaluaba a Elena con la misma intensidad con que Mateo había evaluado a Alejandro, con la diferencia de que Mateo lo había resuelto en 10 segundos y Lucía todavía estaba en proceso. Elena lo entendió. No lo juzgó. Si ella tuviera un padre que llevara 6 años viudo y que de repente invitara a cenar a una mujer que limpiaba sus oficinas, también evaluaría. Se sentaron a la mesa. La cena era cocido madrileño, que Alejandro había cocinado él mismo, lo cual Elena descubrió con sorpresa y él confirmó sin la menor vergüenza. Carmen me enseñó, dijo.
Tardé 3 años en hacerlo medianamente bien. Está muy bueno, dijo Mateo, con la boca llena y sin el menor rastro de diplomacia infantil. Solo la verdad pura. Todo el mundo en la mesa sonrió, incluso Lucía. La cena fue larga, del tipo de cena que no tiene prisa porque nadie quiere que termine. Rosario le preguntó a Elena de dónde era, que había estudiado, cómo era Vallecas ahora comparado con hace 10 años. No como quien hace preguntas educadas, como quien quiere saber. Miguel le explicó a Mateo durante 20 minutos los principios básicos de la ingeniería estructural con una paciencia y un entusiasmo que hicieron que Mateo se olvidara del postre a medias. Alejandro y Elena hablaron poco directamente durante la cena, pero se miraron varias veces, de esa manera en que se miran las personas que han hablado mucho en los pasillos de madrugada y que en un entorno diferente, con más gente alrededor, descubren que lo que tienen no depende del contexto, que está ahí independientemente del lugar. Fue después del postre, cuando Mateo y Miguel estaban en el salón dibujando puentes en papel y Rosario ayudaba a recoger en la cocina, cuando Lucía se sentó al lado de Elena en la mesa. Solas. Elena esperó. Mi padre no había invitado a nadie a esta casa en 6 años, dijo Lucía, sin preámbulo. Desde que murió mi madre. Lo sé, dijo Elena. ¿Él te lo dijo? No. Lo noté. Lucía la miró. ¿Cómo? Elena pensó cómo explicarlo. Cuando alguien lleva mucho tiempo sin dejar entrar a nadie, dijo, se nota en cómo te mira cuando lo haces. Con esa mezcla de alivio y miedo que tienen las personas que han olvidado cómo se hace. Lucía no respondió inmediatamente. Miró la mesa. Miró hacia el salón donde se escuchaba la risa de Mateo. Mi madre era la persona más importante de su vida, dijo finalmente. De la vida de los dos. De toda nuestra familia. Lo entiendo, dijo Elena. No creo que lo entiendas del todo, dijo Lucía, no con crueldad pero con una honestidad que Elena respetó. Pero creo que lo intentas. Y eso es más de lo que puedo decir de la mayoría. Pausa. No sé qué es esto, continuó Lucía, haciendo un gesto vago que abarcaba la mesa, la casa, la situación entera. No sé qué significa. Creo que él tampoco lo sabe. Yo tampoco, dijo Elena. Lucía la miró a los ojos. ¿Pero estás aquí? Estoy aquí. Otro silencio. Bien, dijo Lucía finalmente, y se levantó a ayudar a su tía en la cocina. No era una bendición, no era una bienvenida formal, era algo más pequeño y más honesto que eso. Era una puerta entreabierta, una primera grieta en un muro que había tardado 6 años en construirse. Para Elena, era suficiente. A las 10:30, Mateo se había quedado dormido en el sofá del salón, con la cabeza apoyada en el reposabrazos y los dibujos de puentes esparcidos por el suelo a su alrededor. Rosario y Miguel se habían despedido hace 1 hora. Lucía había subido a su antiguo cuarto, que seguía siendo su cuarto aunque vivía en su propio piso, porque hay casas que uno nunca termina de irse del todo. Elena y Alejandro estaban en la cocina, recogiendo los últimos vasos, con el silencio cómodo de las personas que ya no necesitan llenar el espacio con palabras para que el espacio tenga sentido. Gracias por venir, dijo él. Gracias por invitarnos, dijo ella. Alejandro secó un vaso y lo dejó en el escurridor. Miró por la ventana de la cocina que daba al jardín oscuro. En el jardín había un naranjo que en verano debía dar sombra generosa pero que ahora, en febrero, estaba pelado y quieto contra el cielo de la noche. Tengo que contarte algo, dijo él, sin girarse todavía. Elena lo miró de espaldas. Cuando encontraste ese contrato, continuó, y me lo trajiste al pasillo esa mañana, yo ya sabía que algo estaba mal en la empresa. Lo había sabido durante meses. Pero estaba paralizado. Y no sé decirte exactamente por qué. Supongo que cuando pierdes a la persona que te dice la verdad,
con el tiempo dejas de buscarla. Porque duele demasiado encontrarla y que no sea su voz la que te la dice. Se giró. La miró. Tú me dijiste la verdad esa mañana. Sin conocerme. Sin deberme nada. Con todo por perder y nada por ganar. Y eso rompió algo en mí que llevaba mucho tiempo cerrado. Elena no dijo nada. No sé qué es esto, dijo él, con las mismas palabras que había usado Lucía, y Elena pensó que quizás los dos lo habían hablado. Quizás el padre y la hija habían tenido esta conversación con las palabras que se tienen en voz baja cuando el mundo está dormido. No sé si tengo derecho a pedirte nada. Soy consciente de que nuestras vidas son diferentes de una manera que no es fácil de ignorar. Las vidas pueden cambiar, dijo Elena. Él la miró. ¿Tú crees en eso? He limpiado tus pasillos durante 11 años, dijo ella. Y hace 2 meses cambiaste la vida de mi hijo. Y estoy en tu cocina a las 10:30 de la noche recogiendo vasos. Si no creyera que las vidas pueden cambiar, no estaría aquí. Alejandro sostuvo su mirada durante un momento largo. Y luego hizo algo que Elena no esperaba. Se rió. Esa risa suya, la de verdad, la que tiene arrugas y vida dentro. Elena Vidal, dijo, con una voz que tenía algo diferente, algo más suave y más firme al mismo tiempo. ¿Te importaría tomar un café conmigo el domingo que viene? Fuera de este edificio. Sin uniformes y sin maletines. Solo un café. Elena lo miró. Pensó en 11 años de madrugadas. En las manos agrietadas. En Mateo dormido en el sofá con sus dibujos de puentes. En la foto de Carmen en el pasillo y el naranjo pelado en el jardín y la cláusula de la página 43 y todas las cosas pequeñas y enormes que habían construido. Sin saberlo, el camino desde aquella mañana de enero hasta esta noche de febrero. El domingo, dijo ella, tengo que llevar a Mateo al primer día del programa. Por supuesto, dijo él. Pero el lunes, continuó ella, estoy libre a las 4. Alejandro asintió despacio. El lunes a las 4, dijo. Y eso fue todo. No hubo más palabras grandes. No hacían falta. Las palabras grandes son para cuando uno no sabe cómo decir las cosas pequeñas. Y Elena y Alejandro llevaban semanas diciéndose las cosas pequeñas en los pasillos del amanecer con vasos de café y silencios cargados de todo lo que todavía no tenía nombre. El domingo llegó con sol. De ese sol de febrero que no calienta del todo pero que promete, que dice que el frío no durará para siempre, que hay algo más adelante si uno tiene paciencia para esperarlo. Elena llevó a Mateo al programa de altas capacidades en un edificio antiguo del centro de Madrid, con fachada de piedra y ventanas altas y un patio interior donde varios niños ya esperaban con sus padres. Todos con esa expresión particular de los niños inteligentes que han pasado demasiado tiempo sintiéndose diferentes en sus clases y que de repente están en un lugar donde diferente es exactamente lo que se requiere. Mateo se quedó quieto en la puerta un momento. Miró a los otros niños. Una niña pelirroja con unas gafas demasiado grandes para su cara lo miró desde el otro lado del patio y le dijo, sin conocerlo de nada, sin preámbulo de ningún tipo. ¿Sabes cuántos ceros tiene el número Gogolplex? Mateo la miró. Es un número de 10 elevado a 10 elevado a 100, dijo él. No se puede escribir entero. No hay suficiente materia en el universo para contenerlo. La niña sonrió. Me llamo Sofía. Mateo. Y se fueron juntos al patio sin mirar atrás. Elena se quedó en la puerta, mirando cómo su hijo se alejaba hacia un mundo que merecía desde el primer día que nació, y sintió algo que tardó un momento en identificar. No era tristeza, no era orgullo exactamente, aunque había mucho de eso. Era la sensación de haber llegado, no al final de algo, al principio de algo, que es diferente y es mejor. El lunes a las 4, Elena llegó a la cafetería que Alejandro había elegido, en un barrio neutral, ni el suyo ni el de ella, y lo encontró ya sentado en una mesa junto a la ventana. Sin traje, sin maletín,
con el mismo jersey gris del sábado y una expresión que mezclaba los nervios de alguien que hace algo que no ha hecho en mucho tiempo con la tranquilidad de alguien que sabe que está exactamente donde tiene que estar. Elena se sentó. El camarero llegó. ¿Qué le pongo? Un café con leche, dijo ella. Lo mismo, dijo Alejandro. Y se miraron. Y se rieron. Esa risa compartida, de dos personas que no necesitan explicarla porque ambos saben exactamente de qué es. Y hablaron. Durante 2 horas y media. De Carmen y de lo que significa perder a la persona que te sostiene. De Mateo y de la niña pelirroja que sabía lo que era un Go-Golplex. Del naranjo del jardín que en verano daba naranjas que Alejandro no sabía qué hacer con ellas porque eran demasiadas para una persona sola. De Vallecas y de Madrid y de las cosas que son iguales en todos los barrios aunque la gente prefiera creer que son diferentes. De los libros que los dos habían leído y de los que tenían pendientes. Del derecho que Elena habría estudiado y de la clase de abogada que habría sido, que Alejandro dijo que habría sido la mejor, y Elena dijo que eso no lo podía saber, y él dijo que llevaba meses aprendiendo a reconocer lo que vale cuando lo tiene delante. Cuando el camarero les dijo que cerraban a las 7, los dos miraron el reloj con sorpresa genuina. No me había dado cuenta, dijo Alejandro. Yo tampoco, dijo Elena. Salieron a la calle. El sol ya se había ido pero el frío era de ese tipo tolerable. El de cuando ya se nota que febrero está pensando en dejarle el sitio a marzo. Caminaron una manzana juntos, hacia el metro de Elena. En la puerta de la estación, se detuvieron. ¿El miércoles?, preguntó él. El miércoles tengo que recoger a Mateo del programa a las 6. ¿A las 8? Elena lo pensó un segundo. A las 8, dijo, y bajó las escaleras del metro. Los meses que siguieron fueron los más extraños y los más completos de la vida de Elena. Extraños porque nada de lo que estaba pasando encajaba en ninguna categoría que ella conociera. Porque los lunes y los miércoles y luego también los viernes había cenas o cafés o paseos por el retiro cuando el tiempo lo permitía. Porque Mateo y Alejandro habían desarrollado su propia relación paralela, hecha de preguntas sobre arquitectura e ingeniería y una partida de ajedrez que empezaron en marzo y que a finales de abril todavía no habían terminado porque los dos se tomaban cada movimiento con una seriedad que Elena encontraba a partes iguales tierna e impresionante. Porque Lucía había llamado a Elena un martes de marzo, de su propia iniciativa, para preguntarle si quería tomar algo. Y habían tomado algo. Y luego otra vez. Y Lucía seguía siendo Lucía, directa y evaluadora y sin concesiones innecesarias, pero también era la hija de Carmen, que había aprendido de su madre que querer a alguien de verdad era un acto que requería valentía y no solo buena voluntad. Completos porque Elena había empezado a dormir de otra manera. No de golpe, no como por arte de magia, sino poco a poco, noche tras noche, como alguien que lleva mucho tiempo tenso y que descubre que ya no tiene que estarlo. Que hay algo, alguien, que está del otro lado. Y porque Mateo florecía. Esa es la única palabra. Florecía. En el programa, en el colegio, en la vida. Hacía preguntas sobre todo. Leía libros que no le correspondían por edad y los entendía. Había hecho 3 amigos nuevos, incluida Sofía de las gafas grandes, que resultó ser igual de extraordinaria que él y con quien hablaba por teléfono sobre temas que Elena escuchaba a veces desde la cocina y que la hacían pensar que esos 2 niños iban a cambiar algo en el mundo cuando crecieran. No sabía qué, pero algo. Fue en mayo cuando ocurrió lo que nadie esperaba. O quizás sí, quizás quienes conocían a Alejandro Romero lo esperaban. Quizás Rosario lo sabía desde la noche de la cena del cocido madrileño. Quizás Lucía, con toda su evaluación y su guardia levantada, lo sabía también. Pero Elena no lo esperaba. Era un sábado. Habían pasado el día en el jardín de la casa de Alejandro porque el mayo de ese año había sido generoso con el sol. Mateo y Alejandro habían terminado por fin la partida de ajedrez,
con victoria de Mateo que Alejandro aceptó con una derrota tan digna y tan sincera que Mateo dijo que era el mejor perdedor que había conocido, lo cual Alejandro tomó como el mayor cumplido de su vida reciente. Elena y Alejandro estaban solos en el jardín después de que Mateo se fuera adentro a buscar agua. El naranjo tenía ya hojas nuevas, verdes y brillantes, y se podían ver los primeros brotes de lo que en unos meses serían naranjas. Alejandro miraba el árbol. Carmen plantó ese naranjo el año que nació Lucía, dijo. Dijo que quería que cuando Lucía fuera mayor pudiera recoger las naranjas del árbol que plantó el día que llegó al mundo. Elena miró el árbol. Es bonito, dijo. Este año, dijo él, despacio, es el primero en 6 años que no me parece que el jardín esté vacío. Elena no dijo nada. Elena. Ella lo miró. Alejandro se había girado hacia ella. Y tenía esa expresión. La del umbral. La de la puerta que no sabe si cruzar. Pero esta vez sin miedo en los ojos. Solo la cosa entera, limpia y directa. No sé decirte esto de otra manera que no sea diciéndotelo, dijo. He intentado encontrar palabras más elaboradas y no las tengo. Así que solo voy a decirte lo que es. Elena esperó. Eres la persona más extraordinaria que he conocido en mi vida adulta, dijo él. Y te digo esto sabiendo todo lo que significa decirlo. Sabiendo que tenía una mujer extraordinaria y que sé lo que es eso y no lo confundo con nada. Eres diferente. Eres tú. Y llevas meses siendo la parte de mis días que más espero y eso no va a cambiar si no hago algo con ello. Así que te estoy preguntando, sin prisa y sin presión, si tú sientes algo parecido o si esto que tengo yo es solo mío. El naranjo se movió suavemente con el viento de mayo. Elena lo miró durante un momento largo. Pensó en el uniforme azul, en las manos agrietadas, en las 5:30 de la mañana y el frío de enero y el sobreblanco debajo del casillero. En todo el camino que une ese punto con este jardín, con este árbol, con este hombre que le está preguntando con una honestidad que duele de lo buena que es si ella siente algo parecido. No es solo tuyo, dijo Elena. Y eso fue suficiente. Fue más que suficiente. El verano llegó con calor y con naranjas. El naranjo del jardín dio más naranjas de las que Alejandro había tenido nunca, como si el árbol también lo supiera, como si las cosas vivas respondieran a las cosas vivas y se reconocieran entre sí. Mateo recogió las naranjas una mañana de julio con una seriedad de mayordomo que hizo que Lucía, que había venido a comer, tuviera que girar la cara para que no la vieran reírse. Luego, durante el almuerzo, con las naranjas en el centro de la mesa y el jardín lleno de luz, Mateo miró a Alejandro con esa directness suya que no pedía permiso ni hacía preámbulo. ¿Te vas a casar con mi madre?, preguntó. Silencio en la mesa. Elena cerró los ojos. Alejandro miró a Mateo. Luego miró a Elena. Luego volvió a mirar a Mateo. Eso, dijo él, con una calma perfecta, es algo que tu madre y yo tenemos que hablar primero. Pero puedo decirte que me parece una idea excelente. Mateo asintió, satisfecho. Bien, dijo, porque yo quiero un perro y creo que en esta casa hay sitio para uno. Lucía ya no pudo seguir girando la cara. Se rió. Una risa real, de las que no se planean, de las que salen solas cuando algo es genuinamente gracioso y genuinamente bueno al mismo tiempo. Elena la miró. Lucía la miró. Y en esa mirada, sin palabras, pasó algo que llevaba meses construyéndose en silencio. Una puerta que se abría del todo. Un muro que terminaba de caer. En septiembre, Elena dejó el turno de limpieza del edificio Velázquez Tower. No porque Alejandro se lo pidiera. Él no se lo pidió. Ella tomó la decisión sola, con la misma autonomía con que había tomado todas las decisiones de su vida, que eran muchas y todas difíciles y todas suyas. Lo que sí hizo Alejandro fue preguntarle, una noche de agosto, qué quería hacer. No qué podía hacer. ¿Qué quería?
Elena tardó 3 días en responder. Quiero estudiar, dijo finalmente. Derecho. Sé que tengo 42 años. Sé que es tarde para muchas cosas. Pero no me parece tarde para eso. Alejandro la miró. No es tarde para nada, dijo. ¿Cuándo empezamos? Y Elena pensó que esa era la primera vez en su vida adulta que alguien usaba el plural para hablar de sus sueños. No tus sueños. No lo tuyo. ¿Cuándo empezamos? Esa noche, después de que Mateo se durmiera, Elena se quedó sentada en la cocina de lo que empezaba a ser también su casa, con una taza de té y el silencio bueno de las casas que están llenas de vida aunque estén en calma, y pensó en todas las mañanas que había llegado a ese edificio en el frío y en la oscuridad y en el anonimato completo. 11 años de días que nadie veía y que ella misma había aprendido a no esperar que nadie viera. Y pensó que la vida tiene una manera de sorprenderte que no avisa, que no manda señales claras ni te prepara, que a veces la cosa más importante que te va a pasar llega en la forma de un sobre debajo de un casillero y una cláusula en la página 43 de un contrato que nadie quería que encontraras, que a veces salvas 500 familias sin saber que también te estás salvando a ti. 2 años después, en un enero que era frío de la misma manera en que era frío aquel enero del principio, con ese frío de Madrid que entra por las ventanas y recuerda que el dinero no calienta el alma, Elena Vidal se sentó en el aula de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense y abrió su primer libro de clase. Tenía 44 años. Tenía las manos menos agrietadas que antes, aunque siempre llevarían algo de aquellas 11 años. Como todas las cosas que formaron a una persona forman parte de ella para siempre. Tenía un hijo de 10 años que esa mañana le había dicho, mientras desayunaban, que había decidido que iba a ser ingeniero aeroespacial, aunque también le gustaba la física cuántica, aunque también le gustaba el ajedrez, aunque en fin, que ya lo decidiría. Tenía una familia que no había planeado y que era más real que muchas de las cosas planeadas de su vida. Y tenía delante un libro de introducción al derecho civil que olía a papel nuevo y a posibilidad. La profesora entró al aula. Era joven, con gafas redondas y una energía de las personas que aman genuinamente lo que hacen. Buenos días, dijo. Bienvenidos. Voy a pedirles que antes de empezar hagan algo sencillo. Que me digan, en una sola frase, ¿por qué están aquí? Fue pasando de estudiante en estudiante. Respuestas jóvenes, respuestas inseguras, respuestas entusiastas. Cuando llegó a Elena, se detuvo un momento. No con condescendencia, con curiosidad. ¿Y usted? Elena pensó en la cláusula de la página 43. En Mateo y sus dibujos de puentes. En el naranjo del jardín. En Alejandro con su jersey gris. En 11 años de pasillos que nadie miraba. Porque todo depende de saber exactamente qué dice cada palabra, dijo Elena. Y porque cuando sabes eso, puedes cambiar las cosas. La profesora la miró un momento. Luego asintió, con el respeto genuino de alguien que acaba de escuchar una respuesta verdadera. Exactamente, dijo. Y empezó la clase. Hay personas que el mundo decide hacer invisibles, que pasan por los lugares sin que nadie aprenda su nombre, sin que nadie les pregunte de dónde vienen o a dónde quieren ir. Personas que limpian los espejos en los que otros se miran sin que nadie las mire a ellas. Pero las personas no son invisibles porque no valgan. Son invisibles porque los demás han dejado de mirar. Y a veces hace falta solo un momento. Un sobre debajo de un casillero. Una puerta entreabierta. Una cláusula en la página 43. Un instante en que alguien finalmente mira. Y todo cambia. Todo. Si esta historia te llegó al corazón, regálanos un like y suscríbete a Emocio Cuentos para no perderte ninguna historia. Cada semana traemos nuevas historias que te van a acompañar en esos momentos donde más lo necesitas. Activa la campanita y comparte con alguien que necesite escuchar algo bonito hoy. Hasta la próxima historia.